Hola queridos hermanos en Yeshua, antes que todo darle gracias a Adonai, ¿cierto? Por esta instancia de poder hacer este video. Esta es la parte 2 de la lección de la palabra del Señor de Adonai, la mente de Adonai, la mente de Yeshua. En la parte 1 hablábamos de la palabra que está en 2 de Corintios, ¿cierto? Referente a que tenemos la mente de Adonai, de que debemos andar en esta mente, en sus pensamientos y de qué manera nosotros somos influenciados en nuestra mente por la mente de Adonai. A ver, tenemos 3 tipos de mente: la mente natural, que es la mente del hombre, la mente carnal y la mente de Cristo, de Adonai. La mente natural es la mente neutral, que es influenciada ya sea por la carnal o por la mente de Yeshua. Va a depender si tú has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, si tú tienes al Espíritu Santo, si tú te has arrepentido y has recibido la vida de Adonai. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, para ahondar más en el tema, veíamos que efectivamente tú, cuando naces de nuevo, recibes el Espíritu de Dios. Por tanto, Él empieza a través de su Espíritu Santo a influenciar tu caminar, a poner el querer como el hacer, y va a depender de tu obediencia, ¿cierto? Cuánto eres guiado por el Espíritu Santo y cuánto caminas en tu vieja naturaleza o en tus viejos pensamientos, porque tu mente o es influenciada por Dios, por Adonai, o es influenciada, ¿cierto?, por tu vieja vida, que tiene que ver con la mente de Satanás. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio, ¿cierto? Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Ya. Entonces dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Corazón en la Biblia es mente, ya, con toda tu mente. Fíate de Él, o sea, confía en Él, en sus pensamientos, no en tus pensamientos antiguos, sino que en los de Jehová. En esos pensamientos tenemos que fiarnos y a Él buscar. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Se refiere a los pensamientos que teníamos antes de conocer los pensamientos de Adonai. Entonces, cuando a medida que vamos caminando y vamos recibiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, el conocimiento de su carácter, de sus atributos, nosotros tenemos que ir despojándonos de nuestras viejas estructuras, creencias, dogmas, culturas, todo lo que nosotros teníamos antes de llegar a Adonai. Tenemos que ser vaciados de nuestra manera antigua de pensar. Por ejemplo, muchos de nosotros en nuestra vieja vida, antes de llegar a Yeshua, ¿cierto? Antes de arrepentirnos, éramos a lo mejor feministas o éramos comunistas, participábamos y creíamos en alguna religión, ponte tú los que creen en Buda, etcétera. Teníamos muchas creencias erróneas. Hay un video que hice hace más o menos un mes atrás que habla de esto, habla del becerro de oro, de cómo muchos de nosotros por cultura, por tradición de hombre, habíamos sido engañados y heredamos pensamientos y creencias que nos sirven, que son contrarios a Adonai y que lejos de llevarnos a la salvación y acercarnos a Adonai, nos destruye y nos aleja. Es importante, si tú quieres ver, busca ese video, se llama como la adoración a Jehová, así se llama el video.
¿ya? Ahí habla del becerro que nosotros nos hacemos en nuestra mente y adoramos un Dios que no es, ¿cierto? Pensando que adoramos muchas veces a Jehová y no estamos adorando a nuestro Dios, a nuestro Adonai, sino que tenemos un concepto equivocado del carácter de Dios y de su forma de pensar. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, porque ahí habla de todos sus principios, sus preceptos, su instrucción. Toda su instrucción, sus preceptos, sus mandamientos hablan de su carácter, de su atributo, del Dios de amor que tenemos. Porque toda su Torá, todos sus mandamientos son un acto de amor inmesurable por nosotros para evitarnos sufrimiento, para que tengamos un caminar en integridad y nos vaya bien en todo. Bueno, dicho esto, ¿cierto? Vamos a seguir con el estudio en el verso 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tu vereda. O sea, debemos caminar como Él anduvo, pensar como Él piensa. Es decir, cuando a tu mente viene un pensamiento, antes tú de aceptarlo, tienes que discernir en tu corazón si ese pensamiento es de Adonai o viene de tu vieja vida, antes de tomar una decisión. Porque de lo contrario corres el riesgo de estar caminando conforme a tu vieja naturaleza, influenciado por tu vieja estructura, ¿cierto? Tus viejas creencias y no por Adonai. Es importante estar apercibido, ¿cierto? Y velando en eso. Sabemos que nuestras armas, dice la palabra de Dios, son poderosas para derribar argumentos, altivez y todo conocimiento que se levanta en contra de lo que establece la palabra de Adonai. Y esa palabra efectivamente la podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 10, verso del 4 al 5, y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Adonai y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua. Entonces vemos que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales en Adonai. Tenemos su vida y esa vida, ese espíritu, el Espíritu Santo derriba fortalezas, argumentos en nuestro corazón, ¿cierto? Para todo lo que se opone al pensamiento de Adonai, a su vida. Dice la palabra también de Dios que así, tal como el hombre piensa, así es él. Porque tú primero piensas y después te mueves, después te accionas, después haces una acción de acuerdo a tu pensamiento. Por eso que antes de llegar a Adonai hicimos muchas cosas que no debimos haber hecho, influenciados por esta mente carnal, pecaminosa, ¿cierto? Influenciados por todo lo que el mundo nos vende, por todas las modas, por todo lo que las estructuras, todos los paradigmas, ¿cierto? Que nos vende el mundo respecto a cómo debemos vivir nuestras vidas. Sabemos quién gobierna este mundo, sabemos que el príncipe del aire, cierto, que es Satanás, es el que gobierna este mundo y todo lo que hay en el mundo está influenciado por el pensamiento de Satanás. Entonces, cuando viene Adonai a morar en ti porque te arrepentiste, hiciste este chubá, le recibiste de todo corazón, entonces empieza un caminar que dura hasta que estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, que en donde somos redimidos, santificados, donde empezamos a ser renovados en nuestro pensamiento, ¿cierto? Despojándonos de nuestra vieja estructura, pero para que seamos impregnados del pensamiento de Adonai, tú necesitas despojarte de tus viejos pensamientos, de tus viejas creencias, de tu vieja estructura. Sin eso es imposible que tengas la mente de Adonai. Él quiere hacer eso, quiere que seamos semejantes a Él en todo. Él nos insta a ser santos como Él es santo, pero si nosotros no estamos dispuestos a romper con esas viejas creencias y estructuras, esa vieja forma de vivir, no puede el Señor hacer nada. Dice que es poderoso, pero va a depender de cuánto nosotros queramos
determinemos en nuestro corazón que queremos ser semejante a Él y que nos damos cuenta que efectivamente nuestra vieja vida, nuestros viejos pensamientos nos estaban llevando, cierto, a perdición. Por eso que el ser cristiano es un caminar diario con Dios. Es día a día ir despojándonos de nuestros viejos pensamientos para tomar lo nuevo, lo de Adonai. Dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. Entonces es necesario primero vaciarnos de lo viejo para tomar lo nuevo. Yo te insto, hermano, a que tú abras tu corazón y puedas realmente entender esto. Si tú eras pro aborto y la palabra de Dios dice y Adonai dice y establece que para él es abominación, entonces es abominación. Entonces tú tienes que entender que ese pensamiento que Dios estableció es parte de su carácter y de sus atributos. Entonces tú no puedes estar a favor de Dios, del aborto. No puedes. Tú tienes que rendir tu vida y pensar como Él piensa y despojarte de esto y reconocer que tu pensamiento era equivocado porque era conforme al mundo, a los pensamientos de Satanás, el gobernador de las tinieblas y de esta era. Necesitamos volver nuestro pensamiento a lo que dice la Escritura, a lo que Adonai estableció desde el comienzo. Mira, si Él es nuestro creador y Él nos diseñó, ¿quién mejor que Él para saber cuál es el diseño perfecto para nuestras vidas? ¿Cuál es la forma en la que debemos de pensar? ¿Cómo debemos de nosotros de enseñar en nuestra familia? ¿Cómo debemos establecer nuestra familia, nuestra vida, cierto? ¿En base a qué normas y parámetros debemos regir nuestras vidas? Los que tienen el Espíritu Santo saben, porque somos guiados por Él, a la verdad, a la justicia. Entonces, cuando viene un pensamiento que no proviene de Adonai, el Espíritu Santo nos avisa, inmediatamente nos redarguye. Eso si la palabra de Adonai mora abundantemente en ti. Porque ¿de qué forma puedo conocer los pensamientos y el carácter de Dios si yo no tengo palabra en mi mente y en mi corazón, si yo no hago un estudio? La palabra de Dios dice de que mi pueblo perece por falta de conocimiento y debemos ser responsables en esto. Dios nos hace responsables. Las personas ignorantes no están libres de pecado ni de error. Al contrario, Dios también un día nos va a hacer responsables por la ignorancia, porque teniendo la posibilidad de conocerle, de buscarle por medio de su palabra, nunca nos dimos el tiempo, siempre hubieron otras prioridades. Entonces la ignorancia no te salva. Todos vamos a dar cuentas a Dios, todos vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Entonces, si realmente amamos a Adonai, debemos buscar conocerle. Ahí está la inteligencia, eso también lo dice la Torá. Buscar conocerle, temerle, querer caminar en integridad, querer conocerle realmente, despojarnos de nuestras viejas estructuras. Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de hacerme de Adonai. Todo lo tengo por basura. Imagínate, él que era religioso, judío, benjamita, y él describe quién era él, que él perseguía a la iglesia, celoso en la ley de Dios. Estamos hablando de la ley judía, de esa ley judía donde ellos le añadieron preceptos, el legalismo a la ley que le dio Adonai, ¿cierto? Jehová. Ellos le agregaron muchas leyes más y otras cosas y se desviaron definitivamente, realmente hicieron un becerro propio y dejaron de adorar al verdadero y al único Dios que es Jehová. Ellos se volvieron a la ley, a la letra muerta. Nosotros tenemos su vida, su espíritu. Nosotros no practicamos el judaísmo, nosotros seguimos, ¿cierto?, a Yeshua, que fue Dios encarnado y que es y que vive para siempre, pero vino encarnado para poder manifestarse a nosotros y darse a conocer. Bueno, hermanos, les insto, les invito a hacer teshuvá,
a hacer arrepentimiento, a indagar en nuestras mentes, a escudriñar nuestras mentes y a ponerlas, ¿cierto?, a la luz de la palabra de Dios, al pensamiento y al carácter de Cristo. ¿Cuánto hay realmente en nosotros de Adonai? Y sabemos que son tiempos difíciles. La venida de Yeshua está muy cerca, las señales son claras. Hoy en día estamos viviendo una cuarentena donde las familias estamos siendo obligadas a permanecer en nuestro hogar, así como un día Israel tuvo que permanecer, ¿cierto?, en sus hogares, producto de que el espíritu de muerte iba a pasar por Egipto para poder hacer juicio a Faraón, que no quería dejar que el pueblo de Dios saliera de Egipto en libertad para ir a adorar a Jehová y dejar la esclavitud. Así hoy nosotros estamos en una cuarentena, obligados a estar en nuestros hogares, donde el espíritu de muerte está pasando por muchas naciones y hogares, donde se está llevando a muchos miles de personas han muerto por causa de esta pandemia y, y muchos de ellos sin duda que han sido personas que decían ser creyentes y nunca volcaron realmente su corazón a Adonai, nunca rindieron sus vidas. Es lamentable. Así también deben haber algunos que, siendo creyentes íntegros, Dios ha determinado llevárselos porque a contar de ahora lo que viene es una cuenta regresiva para la venida de Él y sus juicios. Entonces, sabe Dios quiénes van a resistir todas estas pruebas. Debemos estar apercibidos y orando. Yo le doy gracias a Adonai porque nos ha inquietado, ¿cierto?, para poder instar a los hermanos de las congregaciones de Viña, de Quilpué, de Talcahuano, a hacer cadena de oración todos los días a las 11 de la noche. Nosotros, personalmente, nuestra familia, todas las noches hacemos cadena de oración, nos unimos a nuestros hermanos que están en las diferentes ciudades acá en Chile para interceder, ¿cierto?, para interceder y pedir misericordia. Vemos lo que está pasando en España, en Italia, que Dios tenga misericordia y sabemos que todos sus juicios son verdaderos. Así que este es el tiempo de volverse a Adonai. Este es el tiempo en que todavía queda tiempo para hallarle. Dice que hay que buscarle mientras Él pueda ser hallado. Queridos hermanos, muchas bendiciones en Yeshua. Sabemos que hay muchas cosas que tienen que salir a la luz, que aún están en tinieblas, pero Dios es tan bueno que ha determinado este tiempo para revelárselo a sus hijos, así que más que nunca debemos estar apercibidos, porque a Él le ha placido este tiempo para revelarnos sus planes, revelarse a nuestras vidas. Cariños a todos y que tengan una bendecida semana.